Bienvenidos. En esta presentación exploraremos dos grandes enfoques de la estadística paramétrica y la estadística no paramétrica. A lo largo de las diapositivas veremos sus conceptos, las pruebas más importantes, las fórmulas clave y aplicaciones prácticas. Esta exposición ha sido preparada por Eder Fernando Tinoco Alcántar y Bernardo García Martínez. A continuación, un esquema de lo que veremos. Primero estudiaremos la estadística paramétrica, sus supuestos, la regresión, el análisis de varianza o ANOVA, la prueba T, la correlación de Pearson y la prueba F de Fisher. Luego pasaremos a la estadística no paramétrica, con pruebas como la U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Spearman y Chi Cuadrado. También veremos Friedman, Kolmogorov-Smirnov, la prueba de rachas o Run's Test y la prueba de los signos. Después haremos una comparativa y una guía de decisión para saber cuándo usar cada enfoque, incluyendo una tabla completa. Finalmente, resolveremos ejemplos prácticos paso a paso, como regresión múltiple, intervalos de confianza y ANOVA factorial, con datos reales y conclusiones. Comenzamos con la estadística paramétrica. En esta sección veremos sus supuestos, las pruebas más comunes y las fórmulas fundamentales. ¿Qué es la estadística paramétrica? La estadística paramétrica se basa en supuestos sobre la distribución de los datos. Generalmente se asume que los datos siguen una distribución normal. Además, utiliza parámetros como la media, que se representa con la letra griega mu, y la desviación estándar, representada con la letra sigma, para describir y modelar la población. ¿Qué son los parámetros? Son valores numéricos que resumen una distribución, como la media, la varianza o la desviación estándar. A partir de la muestra, estimamos esos parámetros con estadísticos como la media muestral o la desviación estándar muestral. Una ventaja importante es la potencia estadística. Cuando los supuestos se cumplen, los métodos paramétricos son más potentes, es decir, detectan diferencias reales con mayor probabilidad y necesitan menos datos. ¿Cuándo aplicar estadística paramétrica? Cuando los datos son continuos en escala de intervalo o razón, la muestra es suficientemente grande, generalmente 30 o más sujetos. La distribución es aproximadamente normal y las varianzas son homogéneas. Si se cumplen estas condiciones, la paramétrica es la mejor opción. Los 4 supuestos fundamentales de la estadística paramétrica. La estadística paramétrica descansa en 4 supuestos básicos. Primero, normalidad. Los datos deben provenir de una población con distribución normal. Esto se verifica con pruebas como Shapiro-Wilk para muestras pequeñas o Kolmogorov-Smirnov para muestras grandes, y también de forma gráfica con gráficos Q-Q. Segundo, homocedasticidad. Las varianzas de todos los grupos deben ser iguales. Se comprueba con la prueba de Levene o la de Bartlett antes de aplicar ANOVA o regresión. En la práctica, si el valor P es mayor a 0,05, se acepta que las varianzas son iguales. Tercero, independencia. Cada observación debe ser independiente de las demás. Esto se viola en diseños de medidas repetidas, series temporales o muestras por conglomerados sin corrección. Un buen diseño experimental ayuda a garantizarla. Cuarto, escala de medición. Los datos deben ser de intervalo o razón, es decir, continuos. Las escalas nominales u ordinales no cumplen este supuesto y por lo tanto requieren métodos no paramétricos. Regresión lineal simple, prueba paramétrica número 1. La primera prueba paramétrica que veremos es la regresión lineal simple. Su fórmula es y igual a beta 0 más beta 1 por x más un error aleatorio epsilon. Beta 0 es el intercepto, beta 1 es la pendiente y epsilon representa el error. Los supuestos de esta prueba son linealidad, es decir, que existe una relación lineal entre x y y, normalidad de los residuos, homocedasticidad de los residuos e independencia de las observaciones.
Pongamos un ejemplo. Con una muestra de 10 personas, si beta 0 es 4,50 y beta 1 es 0,80, la ecuación queda igual a 4,50 más 0,80 por x. Si x vale 10, entonces y es 12,5 puntos. La interpretación es: cada hora extra de estudio aumenta la nota en 0,80 puntos. Regresión lineal múltiple, extensión paramétrica. La regresión lineal múltiple es una extensión de la simple. Su fórmula es y estimada igual a beta 0 más beta 1 por x1 más beta 2 por x2, y así hasta beta k por xk más el error. Aquí aparecen varios conceptos clave. El coeficiente de determinación, r cuadrado, indica la proporción de la varianza de y que explica el modelo. Por ejemplo, un r cuadrado de 0,85 significa que el modelo explica el 85% de la variabilidad. El r cuadrado ajustado penaliza por agregar variables irrelevantes y siempre es menor o igual que el r cuadrado normal. Se usa para comparar modelos con diferente número de predictores. La prueba F global evalúa si al menos un predictor es útil. Su hipótesis nula es que todos los coeficientes beta son iguales a 0. Si el valor P es menor a 0,05, rechazamos la nula y concluimos que el modelo explica algo de Y. Luego, la prueba T para cada beta evalúa si cada predictor individual es significativo. Si P es menor a 0,05, esa variable X aporta información sobre Y cuando las demás se mantienen constantes. También debemos vigilar la multicolinealidad, que ocurre cuando las variables X están muy correlacionadas entre sí. Un valor de V y F mayor a 10 indica un problema grave. La solución es eliminar variables redundantes o usar técnicas como Rich o lazo. Finalmente, verificamos la normalidad de los residuos con gráficos Q-Q y la prueba de Shapiro-Wilk aplicada a los residuos del modelo. ANOVA, prueba paramétrica número 2. El análisis de varianza o ANOVA es la segunda prueba paramétrica. Se utiliza para comparar las medias de 3 o más grupos independientes. La hipótesis nula establece que todas las medias poblacionales son iguales, mientras que la hipótesis alternativa dice que al menos una media difiere. En la diapositiva se muestra un gráfico de comparación de medias según diferentes métodos. Prueba T. Prueba paramétrica número 3. La prueba T tiene 3 versiones. Primero, la prueba T para una muestra. Compara la media de una muestra con un valor teórico. La fórmula es T igual a la media muestral menos el valor hipotético dividido entre la desviación estándar partida por la raíz de n. Por ejemplo, con n igual a 25, media muestral 101,2, desviación 1,5 y valor hipotético 100, obtenemos t igual a 4,0, con un p menor a 0,01, por lo que rechazamos la hipótesis nula. Segundo, la prueba T para muestras independientes. Compara las medias de dos grupos distintos. La fórmula es T igual a la diferencia de medias, dividida por el error estándar combinado. En un ejemplo, con medias de 74,1 y 83,5, el error estándar combinado es 3,49, dando T igual a menos 5,39. Como el valor absoluto supera el valor crítico de 2,145, rechazamos la igualdad de medias. Tercero, la prueba T para muestras pareadas. Compara el mismo grupo en dos momentos. Se calcula T como la media de las diferencias dividida entre la desviación de las diferencias partida por la raíz de n. Por ejemplo, en un estudio de presión arterial, la media de las diferencias fue 7, la desviación 4,2 y n igual a 20, dando t igual a 7,45 significativo. Prueba F de Fisher y prueba de Levene, homogeneidad de varianzas.
Antes de aplicar la prueba T o el ANOVA, debemos verificar que las varianzas de los grupos sean iguales. Para ello, usamos principalmente dos pruebas, la F de Fisher y la de Levene. La prueba F de Fisher es la razón entre la varianza mayor y la varianza menor. Es simple y tiene alta potencia cuando los datos son normales, pero es muy sensible a la no normalidad y solo compara dos grupos. La prueba de Levene es más robusta ante violaciones de la normalidad y funciona con dos o más grupos. Su estadístico doble U es más complejo, pero es la prueba recomendada por defecto. En resumen, si tenemos datos normales y exactamente dos grupos, podemos usar Fisher. En cualquier otro caso, es mejor usar Levene. Estadística no paramétrica. Pasamos ahora a la segunda parte, la estadística no paramétrica. Estos métodos son libres de distribución y se basan principalmente en rangos. ¿Qué es la estadística no paramétrica? La estadística no paramétrica no asume ninguna distribución específica. En lugar de trabajar con valores absolutos, utiliza rangos u ordenamientos. Es más flexible, pero generalmente menos potente cuando los supuestos paramétricos se cumplen. ¿Cuándo usarla? Cuando los datos son ordinales, como escalas Likert, cuando la muestra es pequeña, menor a 30, cuando la distribución es claramente no normal, cuando hay muchos valores atípicos o cuando los datos son nominales o categóricos. El principio de los rangos consiste en ordenar los datos de menor a mayor y trabajar con su posición, eliminando así la dependencia de supuestos distribucionales. Ventajas clave. No requiere normalidad, es robusta ante outliers, válida para datos ordinales, funciona con muestras pequeñas y es más segura cuando hay dudas. Desventajas. Menor potencia estadística, pierde información al usar solo rangos, resultados menos intuitivos, menos opciones de modelado y a veces requiere más datos. Prueba de Mann-Whitney, no paramétrica número 1. La primera prueba no paramétrica es la U de Mann-Whitney, alternativa a la T para muestras independientes. El procedimiento paso a paso es 1. Combinar y ordenar los datos de ambos grupos asignando rangos del 1 al n total. 2. Si hay empates, se asigna el promedio de los rangos. 3. Se calcula 1 y U2 con las fórmulas. 1 igual a n, 1 por n2, más n1 por n, 1 más 1 dividido 2, menos la suma de rangos del grupo 1. U2 es n1 por n2 menos U1. Luego se usa el valor mínimo de ambos. 4 se compara con el valor crítico. Si U es menor o igual al crítico o el P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula de que las medianas son iguales. En el ejemplo, grupo A con valores 3, 5, 7, 9, 11 y grupo B con 2, 4, 4, 6, 8. Los rangos dan sumas de 34 y 22. Se obtiene U igual a 6. El valor crítico para n igual a 5 y alfa 0,05 es 2. Como 6 es mayor que 2, no se rechaza la hipótesis nula. Prueba de Wilcoxon, no paramétrica número 2. La prueba de Wilcoxon de los rangos con signo es la alternativa no paramétrica a la prueba T pareada. Se usa para dos muestras relacionadas, por ejemplo, los mismos sujetos en dos momentos. El procedimiento. 1. Calcular la diferencia de entre antes y después. 2. Descartar diferencias iguales a 0. 3. Ordenar los valores absolutos de las diferencias y asignar rangos. 4. Aplicar el signo original de la diferencia a cada rango. 5. Sumar los rangos con signo positivo para obtener doble U más y los rangos con signo negativo para obtener doble U menos. 6. El estadístico doble U es el mínimo entre doble U más y doble U menos. 7. Comparar con el valor crítico. En el ejemplo de presión arterial con 8 pacientes, se obtienen doble U más igual a 35 y doble U menos igual a 5, por lo que W es 5. El valor crítico para NE igual a 8 y alfa 0,05 es 4. Como 5 es mayor que 4, no se rechaza la hipótesis nula. No hay diferencia significativa.
Prueba de Kruskal-Wallis no paramétrica número 3. La prueba de Kruskal-Wallis, representada con la letra H, es una extensión de Mann-Whitney para 3 o más grupos independientes. Es la alternativa no paramétrica a la ANOVA. Compara las medianas de varios grupos. En el ejemplo resuelto se comparan 3 modelos de Machine Learning con 5 datos cada uno. Los rangos totales son: grupo A suma 28,5, grupo B 61,0, grupo C 35,5. Aplicando la fórmula de H se obtiene un valor de aproximadamente 13,08, el valor crítico de chi cuadrado, con 2 grados de libertad y alfa 0,05 es 5,99. Como 13,08 es mayor que 5,99, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los modelos difieren significativamente con un P menor a 0,01. Correlación de Spearman, no paramétrica número 4. La correlación de Spearman, representada con la letra griega RO, es la versión no paramétrica de Pearson. Mide la fuerza y dirección de la relación monótona entre dos variables ordinales o no normales. La fórmula es RO igual a 1 menos 6 por la suma de las diferencias de rangos al cuadrado dividido entre n por n cuadrado menos 1. En la tabla comparativa se ven las diferencias. Pearson trabaja con datos continuos normales y mide relación lineal. Spearman trabaja con datos ordinales o no normales y mide relación monótona. Además, Spearman es robusto ante outliers porque usa rangos. Chi cuadrado, no paramétrica número 5. La prueba de chi cuadrado, representada con la letra griega g al cuadrado, se usa con frecuencias. La fórmula es la suma de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado dividido por las esperadas. Las frecuencias esperadas se calculan como total de fila por total de columna dividido por el total general. Existen 3 tipos de aplicaciones. La prueba de independencia, para saber si dos variables categóricas están relacionadas. La prueba de bondad de ajuste, para ver si los datos observados siguen una distribución teórica. Y la prueba de homogeneidad, para comparar si 2 o más poblaciones tienen la misma distribución en una variable categórica. Un supuesto clave es que las frecuencias esperadas deben ser al menos 5 en cada celda. Si no se cumple, se usa la prueba exacta de Fisher. En el ejemplo de asistencia a clase y aprobación, el chi cuadrado calculado es 28,6, mientras que el valor crítico es 3,84. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de independencia y se concluye que existe asociación entre asistencia y aprobación. Pruebas paramétricas en detalle. Ahora profundizamos en algunas pruebas paramétricas: intervalos de confianza, ANOVA factorial y regresión avanzada. ANOVA factorial, extensión paramétrica. El ANOVA factorial evalúa el efecto de dos factores A y B y su interacción sobre la variable dependiente. Es más eficiente que hacer dos ANOVA separados. Se obtienen 3 resultados: el efecto principal de A, que indica si los niveles del factor A producen diferencias en IO y IO, ignorando el efecto de B, el efecto principal de B análogo, y la interacción A por B, que nos dice si el efecto de A sobre I depende del nivel de B. Si hay interacción, los efectos simples se interpretan con una gráfica de perfiles. La tabla de ANOVA incluye las fuentes de variación, los grados de libertad, las sumas de cuadrados, los cuadrados medios y los estadísticos F. Pruebas no paramétricas en detalle. En esta sección veremos 3 pruebas no paramétricas adicionales: Friedman, Kolmogorov, Smirnov y la prueba de rachas o runs test. Prueba de Friedman, no paramétrica número 6. La prueba de Friedman es la extensión no paramétrica de la ANOVA de medidas repetidas. Se usa cuando tenemos tratamientos aplicados a los mismos n sujetos o bloques. El estadístico es chi cuadrado de Friedman, que se calcula como 12 dividido entre n por k más 1, multiplicado por la suma de los cuadrados de las sumas de rangos
menos 3n por k más 1. En el ejemplo, con 5 sujetos y 3 tratamientos, las sumas de rangos son 6, 11 y 13. Comparando con ANOVA de medidas repetidas, Friedman no exige normalidad, acepta datos ordinales, es robusto ante outliers y funciona con muestras pequeñas. Las pruebas post hoc se hacen con Don Bonferroni, Kolmogorov-Smirnov y prueba de rachas, no paramétricas 7 y 8. La prueba de Kolmogorov-Smirnov o KS sirve para comparar si una muestra sigue una distribución teórica o si dos muestras provienen de la misma distribución. El estadístico D es la máxima diferencia absoluta entre la función de distribución empírica y la teórica. Si D supera el valor crítico, se rechaza la hipótesis. La ventaja sobre chi cuadrado es que no requiere agrupar los datos y es más potente para distribuciones continuas. Se usa, por ejemplo, para verificar la normalidad de los residuos en regresión. La prueba de rachas o runs test evalúa si una secuencia binaria es aleatoria. Una racha es una secuencia de elementos idénticos consecutivos. El estadístico es R, el número de rachas observadas. Si hay pocas rachas, indica tendencia. Si hay muchas, indica alternancia sistemática. Se aplica en control de calidad, econometría y psicología. Tabla comparativa completa. Paramétrica versus no paramétrica. Esta tabla resume las diferencias clave. La paramétrica requiere supuesto de distribución, normalmente normalidad. Acepta datos de intervalo o razón. Es ideal con muestras grandes, n mayor o igual a 30. Tiene mayor potencia cuando se cumplen los supuestos. Es muy sensible a valores atípicos. Usa la media como medida central y sus resultados son directos. La no paramétrica no requiere ningún supuesto de distribución. Acepta datos ordinales, nominales o de cualquier tipo. Es más apropiada para muestras pequeñas, n menor a 30. Su potencia es aproximadamente el 70% de la paramétrica. Es robusta ante outliers, usa la mediana y sus resultados son menos directos. En cuanto a equivalentes, la T para grupos independientes se compara con Mann-Whitney. La T pareada con Wilcoxon. ANOVA de un factor con Kruskal-Wallis. ANOVA de medidas repetidas con Friedman. Correlación de Pearson con Spearman. Y la prueba de chi cuadrado no tiene equivalente paramétrico, al igual que Kolmogorov-Smirnov para bondad de ajuste. Guía de decisión. ¿Qué prueba debo usar? Esta guía responde a la pregunta, ¿qué prueba debo usar según mi objetivo? Si quiero comparar dos grupos independientes y los datos son normales, uso la T de Student. Si no son normales, uso Mann-Whitney. Para dos grupos relacionados, T pareada si hay normalidad, Wilcoxon si no. Para 3 o más grupos independientes, ANOVA si hay normalidad, Kruskal-Wallis si no. Para 3 o más grupos relacionados, ANOVA de medidas repetidas si hay normalidad, Friedman si no. Para medir asociación lineal entre dos continuas, Pearson si hay normalidad, Spearman si no. Para medir asociación entre dos categóricas, chi cuadrado. Para comparar dos varianzas, F de Fisher si hay normalidad, Levene si no. Para verificar normalidad de una muestra, Shapiro-Wilk. Para predecir una variable continua con un predictor, regresión lineal simple si hay normalidad o regresión de rango si no. Para varios predictores, regresión lineal múltiple. Y para verificar aleatoriedad de una secuencia binaria, prueba de rachas. Mapa visual. Todas las pruebas estadísticas. Este mapa visual resume todas las pruebas vistas. En el lado izquierdo, las paramétricas, regresión lineal, ANOVA, prueba T, correlación de Pearson, prueba F y Levene, ANOVA factorial, regresión logística e intervalos de confianza. En el lado derecho, las no paramétricas, Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, Friedman, Spearman, chi cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y prueba de rachas. Ejemplos resueltos paso a paso. Finalmente, resolveremos ejemplos paso a paso, con datos reales, fórmulas y conclusiones completas. Ejemplo resuelto 2. Kruskal-Wallis.
Ahora un ejemplo de Kruskal-Wallis. Se comparan 3 tratamientos con 5 observaciones cada uno. Calculamos los rangos y sumamos. Tratamiento A suma 17,5. Tratamiento B suma 59. Tratamiento C suma 39,5. Aplicamos la fórmula de H. 12 dividido entre 15 por 16, que es 0,05, luego multiplicado por la suma de los cuadrados de las sumas de rangos divididos entre 5, que da 61,25 más 696, 2 más 312,05, igual a 1069,5. 0,05 por 1060 y 9,5 es 53,475 menos 48 da H igual a 5,48. El valor crítico de chi cuadrado con 2 grados de libertad es 5,99. Como 5,48 es menor que 5,99, no se rechaza la hipótesis nula. No hay diferencia significativa entre los tratamientos. Si hubiera sido significativo, se haría un post hoc de Dunn con corrección de Bonferroni. Ejemplo resuelto 3. Pearson versus Spearman en el mismo dataset. En este ejemplo, comparamos la correlación de Pearson y la de Spearman usando los mismos datos, horas de sueño y rendimiento cognitivo de 8 sujetos. Calculamos Pearson y obtenemos R aproximadamente 0,987, una correlación muy fuerte positiva con P menor a 0,001 significativa. Para Spearman, primero obtenemos los rangos de X y Y, las diferencias y la suma de al cuadrado, que es 0,5. Aplicando la fórmula R8, es aproximadamente 0,994. También una correlación muy fuerte. Conclusión. Cuando los datos son normales, es preferible Pearson. Con datos ordinales o no normales, Spearman es más segura. En este caso, ambas coinciden en una correlación altísima, cercana a 0,99. Lo que debes recordar. Terminamos con algunos puntos clave. Primero, verifica siempre los supuestos antes de elegir la prueba. Normalidad, homocedasticidad, escala de medición y tamaño de muestra son los 4 pilares. Segundo, si los supuestos paramétricos se cumplen, usa métodos paramétricos. Son más potentes y detectan diferencias reales con menor tamaño de muestra. Tercero, si los supuestos no se cumplen o los datos son ordinales, usa métodos no paramétricos. Son más flexibles y robustos ante outliers y distribuciones irregulares. Cuarto, las pruebas no paramétricas trabajan con rangos, no con valores originales. Esto las hace independientes de la distribución, pero reduce su potencia aproximadamente al 70%. Quinto, la significancia estadística P menor a 0,05 no es suficiente. Siempre reporta el tamaño del efecto como la de Cohen, R o eta cuadrado, para juzgar la relevancia práctica del resultado. Muchas gracias por su atención. Esta presentación sobre estadística paramétrica y no paramétrica, con conceptos, pruebas, fórmulas y ejemplos resueltos, ha sido elaborada por Eder Fernando Tinoco Alcántar y Bernardo García Martínez de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el año 2026.